yo quiero hoy día compartir acerca de una palabra que Dios puso en mi corazón, Mateo 4:17, Isaías 61, y vez tras vez, esa palabra, el año agradable, el año agradable del Señor. Y ese es el mensaje que yo quiero compartir en esta mañana. Mientras venía para acá, mientras estaba manejando, estábamos escuchando con mi esposa las noticias, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que ahora en las noticias decían que un niño que falleció en el terremoto en el sur, ahora le llaman el niño santo prodigio porque hace milagros, y que está haciendo milagros. Hermanos, quiero que sepa que el enemigo también hace milagros y no tiene nada que ver con ese niño. Amén. Si nosotros nos arrodillamos delante de esto, también nos puede hacer un milagro. Todo lo que el hombre se incline y se enfoque en eso, le puede hacer un milagro. ¿Por qué? Porque el enemigo está muy interesado en desviar nuestra mirada de quien realmente tenemos que mirar. Y si bien es cierto, Jesús, antes de iniciar su ministerio, el ministerio que Dios le delegó en la tierra, porque Dios envió al Señor Jesucristo con un plan y con un propósito. Amén. Él, antes de iniciar su ministerio, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Y para qué lo llevó al desierto? Lo llevó al desierto para ser probado, para ser tentado. Creo que la mayoría de nosotros podemos conocer acerca de esto, y lo hemos visto también en las películas de Jesús, pero la Biblia dice que es el Espíritu de Dios que lleva a Jesús al desierto para ser tentado, para ser probado, antes que inicie su ministerio. Hermanos, y el mismo plan que el Señor tiene con el Señor Jesús, que Él se hizo hombre por causa nuestra, el mismo plan que Él tiene, lo tiene con nosotros. Nuestro corazón siempre va a ser probado, y lo que va a probar Dios en nosotros no es a nosotros, porque si Él te prueba a ti o me prueba a mí sin Dios, vamos a fracasar. Y quiero ir un ratito, y esto no está en las notas, pero 1 Pedro capítulo 1 verso 3 nos enseña, dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando la Biblia dice renacer, significa que nosotros ya hemos nacido, y cuando hemos venido a Cristo, los que están en Cristo vuelven a nacer. Amén. Los que están en Cristo vuelven a nacer a través de Cristo. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué una esperanza viva? Porque el hombre que está sin Dios no tiene esperanza, está muerto. Y acá dice para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que es nuestro testimonio. Si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante... ¿Qué cosa es lo que Dios guarda en nuestros corazones? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hermanos, ¿cuántos han escuchado de la levadura? La levadura es lo que leuda la masa del pan, ¿verdad? La harina. Y nosotros somos comparados con la masa, y el Evangelio, la palabra de Dios, es comparado con la levadura. Pero algo extraordinario ocurre con la levadura. La levadura, para poder fermentar la masa, tiene que mezclarse con la masa.
Lo que hace el panadero es mezcla la harina, mezcla la masa del pan con la levadura. La mezcla y luego la deja reposar. No sirve de mucho que nosotros acumulemos pensamientos, que acumulemos conocimiento acerca de la Biblia. Porque cuando la masa comienza a ser fermentada, cuando la masa es una con la levadura. Y la palabra que Dios quiere, que pone en nuestros corazones, tiene que ser una con nosotros. Por eso es necesario que la palabra sea probada. Y volviendo a Mateo capítulo 4, a Lucas, capítulo 4, nosotros vemos que el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Era necesario que Él sea tentado porque tenía que probarse lo que había en Él, pero por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuántos sabemos que Él tuvo la victoria? Por medio de la palabra. En el poder del Espíritu Santo y a través de la palabra, Cristo tuvo la victoria. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 4, verso del 16 al 21. Dice la palabra que vino a Nazaret, es decir, Jesús, donde se había criado. Lo primero que pasó fue que Él fue tentado en el desierto y tuvo victoria. Pero luego vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, es decir, sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Noten que él no escogió el libro, se le dio el libro, todo estaba perfectamente calculado. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, dice, el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos estaban expectantes, estaban mirándolo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, o delante de vosotros. Hermanos, nosotros tenemos que entender perfectamente el plan y el propósito que Dios tiene sobre la tierra. Nosotros tenemos que oler a evangelio. Amén. Nosotros tenemos que oler a cristianos. El cristiano tiene que tener un olor agradable, por cierto. Amén. Tenemos que oler a evangelio. Nosotros tenemos que conocer perfectamente el evangelio y cómo funciona. Nosotros no podemos dejar de entender el plan y el propósito de Cristo. Tiene que ser claro en nosotros. Porque si es claro en nuestra vida el plan y el propósito de Cristo, nosotros vamos a poder caminar correctamente. ¿Cuántos quieren caminar correctamente? Amén. Tú tienes que tener el evangelio claro en tu corazón. Y tú dirás: pero pastor, siempre estás predicando de repente lo mismo. Es que tiene que ser claro. El evangelio, no nos vamos a cansar de predicar el evangelio hasta que sea uno contigo, hasta que tú puedas responder, hasta que tus poros respondan. Tus cantos de alabanza tienen que responder al evangelio, en agradecimiento, en todo. Agradecer. Tú y el evangelio tienen que ser uno. No solamente se trata del evangelio, sino se trata de mi evangelio. El apóstol Pablo primero dijo que era el evangelio, pero cuando él lo hizo suyo, él habló de mi evangelio, porque lo hizo suyo, porque era tan perfecto en entender lo que el evangelio decía, lo que el evangelio habla, lo que el evangelio enseña acerca de Cristo, que él tenía que entenderlo claramente. Nosotros tenemos que entender el verdadero propósito de la vida, muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Dios le estaba revelando al hombre su plan oculto desde siglos pasados y desde las edades antiguas, y se lo estaba manifestando a sus escogidos. Él se levantó en esa sinagoga, que ojo, una sinagoga no es lo mismo que una iglesia. Una sinagoga es el lugar donde los judíos se reunían para leer las escrituras y para discutir y para compartir acerca de ellas. Pero Dios no le dejó la responsabilidad del plan de salvación, no se los dio a ellos, nos lo dio a nosotros, a su iglesia. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice en Colosenses 1, 26 y 27, quiero que vayamos un ratito ahí, Orlando. Colosenses 1, 26 dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quiénes dice? A sus santos. ¿Qué cosa ha sido manifestado? El misterio. Cuando Jesús estaba hablando en ese lugar, en esa sinagoga, Él estaba revelando un misterio. Se lo estaba revelando a ellos, pero ellos no estaban entendiendo. Dice 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Debemos entender por qué estamos aquí. Si usted respira hoy día es porque Dios aún tiene un plan sobre su vida. Amén. Amén. Dios tiene un plan, y ese plan Él quiere llevarlo a cabo. Si usted está escuchando este mensaje hoy día es porque también Dios tiene un plan con su vida. Tiene un plan con usted. Esta verdad nos va a llevar a entender para qué nos fue dado el Espíritu de Dios. Porque Jesús se levantó en ese lugar, pero Él no fue solo. Diga conmigo, no fue solo. Él fue llevado, dice, primero por el Espíritu al desierto para ser tentado. Luego que venció a Satanás, lo derrotó, dice que fue lleno del poder de Dios y comenzó a dar testimonio del poder de Dios, y dice que era glorificado por causa de lo que hacía. Así que decide ir a Nazaret porque tenía que iniciar ahí. Era necesario que inicie en Nazaret. Y decide ir a Nazaret, que es el lugar donde él se crió. ¿Para qué fue a Nazaret? Fue para revelar un misterio, como lo hemos visto, como lo hemos leído en Colosenses, ¿verdad? En Colosenses 1, 26 y 27, que el misterio que había estado oculto por muchos siglos, por muchas edades, Él fue a ese lugar a revelar un misterio que los que estaban ahí no entendieron. Ahora, pero Él no fue solo, Él fue acompañado. ¿De quién fue acompañado? Del Espíritu de Dios. ¿De quién fue acompañado? Otra vez, ¿de quién fue acompañado? Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender la necesidad de trabajar con su Espíritu, con el Espíritu de Dios. Dios quiere mostrarnos cómo tenemos que trabajar. ¿Qué debe hacer la iglesia y cuál es el rol? ¿Para qué existe la iglesia? Si nosotros existimos para extender el Evangelio, ¿para qué existe la iglesia? Para dar a conocer su nombre también, para que el mundo sea lleno de la gloria de Dios. Veamos el texto detenidamente. Dijo él, el Espíritu del Señor está sobre mí. Más que una afirmación, este es el punto de partida sobre el cual el Señor Jesús va a llevar a cabo su ministerio. Sin el Espíritu de Dios, Él no puede iniciar su ministerio. Ahora, ¿qué fue lo que el hombre perdió en Génesis 3? Su comunión con Dios. Es interesante porque cuando nosotros leemos Génesis 2:7, dice que lo que Dios puso en el hombre fue aliento de vida. ¿Qué puso en el hombre? Su espíritu. Amén. El aliento de vida, pero es su espíritu. Lo que Dios puso en el hombre fue su espíritu.
Y lo que Dios perdió en Génesis 3, ¿qué fue? Su comunión. Perdió la presencia de Dios. Perdió la comunión con su Espíritu. Por eso era necesario que Jesús, el Señor, cuando venga, Él tenía que iniciar su ministerio con el Espíritu Santo, porque Él inicia su ministerio con la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que ha venido a restituir, Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ha venido a restablecer lo que se perdió en el original, en el Génesis 3. Cuando el hombre pecó, lo que perdió fue su comunión con Dios. Por tanto, está bajo maldición. Amén. Y no necesita que nadie lo maldiga. Él ya está maldito, porque el hecho de caminar sin Dios nos hace caminar sin bendición, bajo maldición. Pero el caminar con Dios es caminar bajo bendición. Entonces, cuando la palabra dice el Espíritu del Señor está sobre mí, Dios, ¿qué está haciendo? A través de Jesús nos está enseñando cómo debemos caminar nosotros en Dios. ¿Cómo es que yo debo caminar en Dios? Con el Espíritu Santo. Amén. Pero Él, antes de ser lleno del Espíritu, primero fue lleno de la palabra. Él fue lleno de la palabra. La Biblia dice, cuando habla de Él en su crecimiento, dice que Él crecía en estatura y en conocimiento. Se llenaba de la palabra. Amén. Él se llenaba de la palabra. Por eso Dios se hizo hombre para comenzar a restaurar y a restablecer todas las cosas por medio de su Espíritu. Dios restaura todas las cosas a través de su Espíritu. Por eso este primer texto es la base del éxito para la respuesta de la misión que tenemos nosotros como iglesia. Porque, ¿se acuerdan qué fue lo primero que Dios le dice en Hechos de los Apóstoles a la iglesia? No se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. La iglesia no puede iniciar un ministerio si el Espíritu de Dios no está con ellos, si no está con nosotros. Amén. Amén. Entonces, Él lo expresó. El Señor Jesús lo dijo. Por eso es que Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. En la profecía original de Isaías, que se declaró cientos de años antes, el Mesías era esperado. Diga conmigo, Mesías. ¿Qué era el Mesías? Era el ungido. Ellos estaban esperando al ungido de Dios. Ellos estaban esperando al hombre de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús se sentó en ese lugar y todas las miradas estaban puestas sobre Él, Él dijo, yo soy aquel. Él estaba diciendo, yo soy aquel de que las Escrituras hablan. Yo soy aquel. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y voy a iniciar, y comenzó a iniciar su ministerio. Entonces, los fariseos que vieron que Él estaba aplicando la profecía para sí mismo. Pero es interesante que Él lee solamente una parte de Isaías 61. No lee la siguiente parte que dice que habla acerca del espíritu de venganza. El espíritu de venganza está reservado para la segunda venida. Él se detuvo ahí. Pero algo hizo el Señor en ese momento. Abrió un espacio. Abrió un tiempo. Cuando Jesús leyó las palabras hebreas antiguas, su pronunciación de la palabra era Mashash, que significa ungido, que obviamente causó asombro, pero esta es la palabra, la raíz de la palabra que significa Mesías. Cuando Jesús finalmente declara, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, esto comenzó a traer conflicto entre los judíos, porque Él se estaba autoproclamando el Salvador. Y lo era, amén. Y lo era. Pero para ellos no lo podían concebir, no lo podían entender, porque si nosotros leemos más abajo los textos, dicen que no es Jesús, a quien todos conocemos,
¿No conocemos nosotros a sus padres? ¿No sabemos que no están aquí con nosotros sus hermanas? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No lo conocemos? Y este se está proclamando que es el Señor, que es el Mesías. Y el Señor dijo que no hay profeta sin honra en su propia tierra. Pero él citó dos escrituras interesantes. Citó la escritura que habla de la viuda de Sarepta y añade y dice, en Israel, en la época de Elías, habían muchas, dice, mujeres viudas, pobres también. Pero cuando Dios envió a Elías, no lo envió a ninguna de esas viudas, sino lo envió a una viuda pagana. Es decir, que no era del pueblo de Dios. ¿Por qué Jesús tiene que decir eso? Porque Él está siendo enviado, no a los judíos. A los judíos también. Pero Él está siendo enviado para ser el Salvador del mundo. Porque el mundo necesita un Salvador. Igual menciona también a Naamán. ¿No había muchos leprosos en Israel que necesitaban ser sanados? Pero ¿a quién fue enviado el profeta? A un leproso pagano, que no era cristiano. Porque ¿cuál era el plan de Dios? El mundo. Siempre el mundo ha sido el plan de Dios. Amén. La salvación del mundo. ¿Pero por qué? Porque el mundo vive afligido, porque el pecado no solamente afectó a Adán y Eva, afectó a toda la humanidad. Y cuando Dios escoge al pueblo de Israel, lo escoge para que sea lumbrera, es decir, para que sea ejemplo. ¿Pero qué hizo Israel? No fueron ejemplo. Se quedaron con las escrituras para ellos, la interpretaron a su manera, y todos los demás eran hijos del diablo y ellos nomás eran el pueblo de Dios. Y ciertamente era así. Pero el plan de Dios era que todas las demás naciones vean en ese pueblo y vengan a ser parte del pueblo de Dios. Porque dentro de la ley en Deuteronomio estaba establecido que aquellos pueblos que miraban y quedaban fascinados con el Dios de Israel, Dios había establecido leyes para que ellos también puedan ser adoptados como pueblo suyo. ¿Pero acaso ellos adoptaban? No adoptaban porque no estaban evangelizando al mundo. No estaban haciendo la obra que Dios les llamó a hacer. Por eso es que Jesús dice, no fue enviada la viuda. ¿Por qué? Porque Israel tenía la ley para defenderse, pero el pueblo pagano no tenía nada. El pueblo que no conocía a Dios no tenía absolutamente nada. No tenía nada. ¿Y qué hizo Dios? Envió al profeta Elías donde una viuda que era pagana. ¿Para qué le envió? Porque esta mujer comenzó a ser más evangelista que su mismo pueblo, que el mismo pueblo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que fue evangelista? Porque ¿qué hizo Dios? Envió al profeta a una mujer que todo el mundo sabía que no tenía ni dónde caerse muerta, que lo último que tenía era su última comida, y por 3 años y medio la sostuvo con el aceite y con la harina que nunca se acabó de su casa. ¿Creen que la gente no comenzaba a mirar a ella? ¿Creen que los vecinos no se dieron cuenta? Dios comenzó a bendecirla, pero lo que Dios estaba haciendo ahí, estaba evangelizando al mundo. Amén. Amén. Dios estaba evangelizando al mundo. Hermanos, y Dios tiene una mirada, su mirada está puesta sobre el mundo. No sobre nosotros nomás. Amén. ¿Cuántos han disfrutado de la alabanza? Amén. Pero hermanos, la alabanza es para adorar a Dios y está bien. Y nosotros nos conectamos corporalmente con el Señor como iglesia. Pero Dios nos ha dado su alabanza y su gozo para que nosotros seamos predicadores en el mundo, mensajeros de este evangelio. Amén. Dios quiere que evangelicemos el mundo. Dios quiere que no quiere que nos quedemos en nuestras 4 paredes, que comencemos a iniciar lo que Él ha empezado.
La palabra de Dios sobre nuestras vidas no ha cambiado. La palabra sigue siendo la misma. Yo te llamé, yo te escogí y te he puesto para que lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Y lo que Dios está esperando es que el fruto se dé. Amén. Amén. Dios quiere que el mundo sea contagiado de su evangelio. Y te va a usar a ti, me va a usar a mí. Y aún va a usar a gente que no es creyente. Por causa de su evangelio. Amén. Entonces, me ha enviado, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. Pobre en ese contexto es cualquier persona que no conoce a Cristo. No sabe lo que es la vida con Dios. Esa es una persona pobre. Amén. Amén. Un pobre de espíritu es aquel que nace y vive separado de Dios, apartado de Dios. Ese es un pobre de espíritu. Por eso es que Él ha venido a dar buenas nuevas a ¿quiénes? A los pobres, a los que no tienen espíritu. Pero esto también está relacionado con la humildad y con el orgullo. Un pobre son personas que no conocen a Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque pueden conocer a Dios a través de métodos, a través de sistemas, a través de sistemas religiosos, pero eso no significa que conozcan a Dios. Como nosotros en algún momento lo hemos compartido, cuando el etíope estaba yendo a Jerusalén a adorar a Dios, dentro de un sistema que él conocía. Él estaba yendo a adorar a Dios, dentro de lo que él creía que tenía que hacer para adorar a Dios. Pero a su encuentro viene Felipe y le muestra cómo debe ser la verdadera adoración. Aunque parezca increíble, este etíope era un pobre de espíritu. Tenía predisposición para buscar a Dios, pero no le conocía y no podía adorarle, porque la única manera de adorar a Dios es a través de Cristo. Es la única forma que Dios ha provisto. Entonces Él ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 7:22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué Jesús le responde de esa forma a los discípulos de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista le mandó a preguntar a sus discípulos: vayan y pregúntenle, porque hubo duda en su corazón. Pregúntenle si Él es el Mesías, si Él es el que iba a venir, si Él es la promesa de Dios si Él es la respuesta de Dios para el problema de la humanidad. Vayan y pregúntenle. ¿Y qué hizo Él? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Cristo vino para dar a conocer su evangelio. Amén. Las buenas noticias a los pobres de espíritu es el evangelio. Porque lo único que una persona que está mal, que está enferma, que tiene un problema, que tiene una situación, que tiene una adversidad, lo único que esa persona necesita es conocer a Cristo. Ojo, que con esto no estoy diciendo que sus problemas se van a solucionar de inmediato. Posiblemente sí, pero no necesariamente. Las buenas noticias a los pobres es enseñar el evangelio, el plan de Dios para sus vidas, de dolor, de sufrimiento y de tormento. Es enseñar acerca de Jesucristo y su plan de salvación. Entonces, una persona que no conoce a Dios es un pobre de espíritu. Amén. La Biblia también nos enseña en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. ¿Por qué
Porque un pobre de espíritu, una persona que está con hambre y con necesidad, va a recibir el Evangelio de una manera más pronta que alguien que cree que no lo necesita. El Evangelio es para el que lo necesita, nada más. Amén. Entonces, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, dice, a los quebrantados de corazón. Las personas que están quebrantadas de corazón lo están por causa de su pecado. Y están verdaderamente, y si ellos están verdaderamente arrepentidos, encontrarán salvación cuando aceptan, creen y confiesan a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Isaías había profetizado lo que Jesús iba a hacer. Fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, así como Dios ha dicho. En el Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, una persona que está quebrantada de corazón es una persona que está dañada emocionalmente. Es una persona que no encuentra respuestas en su vida. Es una persona que ya no sabe qué hacer. Su corazón está destruido. Posiblemente esté a punto del suicidio o a punto de no saber qué hacer. Él sana a los quebrantados y venda las heridas, porque eso es lo que Él hace. Debemos ministrar a los quebrantados de corazón y dirigirlos a Jesús para su sanidad. Es extraordinario saber que Jesús sentía como su misión recomponer el corazón del hombre, el corazón quebrantado, como los vasos que han sido rotos, que solamente Él puede restaurar. Él vino a hacer una obra aquí en la tierra de rescate. Jesús recompone no solamente los corazones, sino también, una vez que recompone los corazones, los libera de sus limitaciones. ¿Qué limitaciones? Porque cuando un corazón está quebrantado, no tiene la capacidad de amar. No tiene la capacidad de perdonar. Lleva una vida de sufrimiento, de dolor, vive una vida con falta de amor y con mucha falta de perdón en su vida. ¿Qué vino a hacer Jesús? Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que ya no tienen respuesta. Pero para poder lograr la sanidad del corazón en una persona, es necesario el perdón de pecados. Diga conmigo, perdón de pecados. Perdón de pecados. Así es. Por eso es que nosotros vemos un caso muy particular en Marcos 2:5, cuando el Señor lo mira a un paralítico y todo lo habían metido debajo del techo, lo habían pasado por el techo, porque era tanta la aglomeración que había alrededor de Cristo que no había la forma de que este hombre llegase. Así que abrieron el techo y lo bajaron. Y cuando el Señor Jesús lo vio, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. No lo sanó inmediatamente. Hizo lo más importante. Porque si la persona no tiene el perdón de sus pecados, no puede haber una restauración en su vida. Porque la falta del perdón del pecado del hombre hace de que el hombre siga envuelto en su problema. Por eso es que el punto de partida para que Dios sobre es que tenemos que perdonar. Amén. El perdón es un elemento muy importante, ya que la falta de perdón es una fuente que alimenta el pecado. Por eso es que en el Salmo 32, si mal no recuerdo, dice que mientras callé, mis huesos se envejecieron, dice. La falta de perdón hace que el hombre se deteriore. Al buscar a los perdidos, el Señor vino a buscar a los que estaban enfermos. Y esto me hace recordar algo muy cierto, ¿no? Porque cada vez que nosotros estamos compartiendo el Evangelio, una de las cosas que decimos, y que es importante remarcarlo, es que el Señor no ha venido por quien no siente necesidad de Él. Él ha venido realmente por aquel que
que necesita de Él. El que no necesita, no necesita. Porque cree que está bien. Y si cree que está bien, Dios no puede ayudarle. Porque Dios no puede ayudar a alguien que cree que todo está bien. Pero cuando una persona empieza a reconocer su condición, de que su vida no es color de rosa, y comienza a ver la realidad de su caminar, de sus relaciones. Porque la mayoría de nosotros cuando miramos, lo único que vemos son apariencias, pero no vemos realmente lo que hay en el corazón. Y no sabemos exactamente lo que está pasando, pero cada uno sabe lo que está pasando. Jesús ha venido para resolver el problema de aquel que lo necesita. El que no lo necesita, no lo necesita. Eso no significa de que no lo necesita, pero no reconoce que lo necesita. Cree que todo está bien. Y si mientras esa persona crea que todo está bien, realmente no necesita a Cristo. Porque vive engañado. Su corazón lo tiene engañado. Por eso, en Lucas 5:31 dice, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando una persona sabe su condición, viene a Él. Y Dios quiere que venga a Él. Él ha venido también a pregonar libertad a los cautivos. Amén. Libertad a los cautivos. Juan 8:31 dice al 34, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no reconocían que eran esclavos. Porque ellos no estaban mirando la esclavitud ellos estaban mirando, la esclavitud como un hecho externo, pero no estaban mirando la esclavitud como aquella camisa de fuerza, de fierro, de hierro, de acero que Satanás hace alrededor de la vida de la gente. Cuando lo mete en algo, sea droga, sea una adicción, sea lo que sea, su carácter. Entonces dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado, ¿qué dice? Es esclavo del pecado. Verso 34. En verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces el Señor estaba diciendo que Él ha venido a pregonar libertad a los cautivos. En Hechos 10:38 leemos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. En otra versión dice cautivos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando Él está levantando, cuando Él está anunciando que Él ha venido a dar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos, Él está liberando a la gente. La libertad de la que Él habla es del encarcelamiento de los malos hábitos, de la adicción física, la lujuria, del dinero o por cualquier camino que el mundo ya conoce cómo atrapar a la gente. La libertad solamente la puede recibir un corazón humilde, un corazón que se rinde delante de Él y reconoce, yo necesito ser libre, yo necesito ser libre. En contraste con un corazón orgulloso, es como cuando nosotros nos encontramos en la parábola donde Jesús enseña acerca del fariseo y del publicano. ¿Se acuerdan de esa parábola? Dice en Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ojo que no dice que él oraba a Dios.
Dice que él oraba consigo mismo. ¿A quién le hablaba él? A sí mismo. A sí mismo. Entonces él tenía una discusión consigo mismo. Él oraba, dice, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo acostado. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciéndonos? ¿Que él era justo? ¿Y era justo? No. Dice que él no era ladrón. ¿Quién no ha robado en su vida? Hasta un caramelo, hasta 10 céntimos, el vuelto del pan. ¿Quién no lo ha hecho en algún momento? Dice injustos, adúlteros. Dice, ni aún como este publicano. Y miren lo que él pone como testimonio de quién es él. Dice, voy todas las semanas a la iglesia. ¿No dice eso? No, dice, ayuno 2 veces a la semana y diezmo todo lo que gano. Pero el publicano, dice en el verso 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, y el Señor Jesús lo está diciendo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces el Señor nos da la forma como una persona puede ser libre. Nos da la forma como Él da libertad a los cautivos. Él solamente puede dar libertad a aquel que reconoce su condición y aquel que en un arrepentimiento genuino decide cambiar su condición. Amén. Porque ¿cómo te das cuenta que decide cambiar su condición? Porque está listo para escuchar: Señor, 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 ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Amén. Amén. Dice que Él ha venido a dar vista a los ciegos. Jesús abrió los ojos de los que estaban ciegos físicamente, ¿verdad? Pero el propósito más grande era abrir los ojos espirituales. Si bien es cierto, Él sanó a muchos ciegos, a Bartimeo, al ciego este que nació con las cancovidades, con los huecos en la cara, sin ojos, al que le untó lodo con su saliva y lo puso en él y lo mandó a lavarse, y este hombre vio. Él dio vista a los ciegos, pero el propósito que Él vino a hacer es dar vista en el mundo espiritual, que nosotros podamos manejar y conocer el mundo espiritual. Jesús abrió los ojos de los que estaban ciegos físicamente, pero su gran propósito era abrir ojos espirituales. Pero primero estos tenían que reconocer que estaban ciegos. Y vemos un pasaje en Juan 9:39, donde los fariseos le hacen saber a Él que ellos pueden ver. Dice, para juicio he venido yo a este mundo, dice en Juan 9:39, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cuando los fariseos le dijeron, ellos le dijeron a Él, al Señor le decían, pero nosotros estamos bien, nosotros vemos. Y Él les dice, como ustedes ven, van a quedar ciegos, no van a ver el mundo espiritual. Pero Dios ha venido para abrir el mundo espiritual. Jesús quiso decir con esto que los fariseos, que decían que podían ver, porque ellos decían que conocían las Escrituras, se quedaron ciegos a las verdades de su enseñanza por causa de su orgullo y por causa de su incredulidad. Como creyentes debemos seguir el ejemplo de Jesús y tratar de abrir los ojos de aquellos que están espiritualmente ciegos con las verdades de la palabra. Él ha venido a dar vista a los ciegos, amén, pero Él ha venido también para poner en libertad a los oprimidos. Mucha gente en los días de Jesús estaban oprimidos por Satanás, como hoy en día también.
las cosas no han cambiado desde la época de Jesús a nuestro tiempo. Por tanto, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. El hombre necesita experimentar la libertad que solamente Cristo puede dar. Después de la obra de Jesús, Satanás no va a poder tener el mismo poder para mantener ciega a la gente, porque Jesús vino a dar libertad. Romanos 6, 17 al 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando el Señor Jesús, Él vino y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y lo más importante, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa a proclamar el año agradable del Señor? ¿De dónde sale el año agradable del Señor? Hablar del año agradable del Señor, uno podría preguntarse: ¿cuál es ese año agradable? ¿2015? ¿2014? ¿2016? Él no está hablando de ese año. Él está hablando de una temporada de años que se abren a través de Él. En el Antiguo Testamento, los israelitas celebraban el año agradable, el cual era un año que les dejaba una riqueza tanto espiritual como material. Jesús viene a proclamar el año agradable a esta tierra. ¿Cuál es ese año agradable? Para poder entender ese año agradable tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque el año agradable se refiere a un año donde el Señor Jesús, donde la Biblia daba libertad, era el año del jubileo. ¿Qué es ese año del jubileo? El año del jubileo se celebraba cada 50 años. Amén. Diga conmigo, cada 50 años. Eso está en Levítico 25, usted lo puede leer en casa, del 10 hasta el 45. Pero ¿por qué decimos que era un año agradable? Porque la gente que por diversas circunstancias habían perdido sus propiedades, en ese año todos recuperaban sus propiedades. Es interesante porque la tierra que había sido vendida, ya sea por falta de un buen manejo o por diferentes razones, si había sido vendida a otro, esa tierra era devuelta a su dueño original. ¡Qué interesante! Los que tenían deudas, sus deudas les eran perdonadas, canceladas, exactamente. Los que eran esclavos o que habían sido esclavos por causa de deudas. Por ejemplo, si yo tenía una propiedad y la había perdido, y digamos, por causa del mal manejo que puede haber habido, digamos, o lo mal que puede haber ido económicamente, y al perderlo todo, para no morirse de hambre, ellos se vendían como esclavos. Pero en el año del jubileo, todos ellos eran libres. Así es. En ese año todos los esclavos hebreos que pudieron haber sido esclavizados por deuda fueron puestos en libertad. Imagínense todas las bendiciones juntas que llegaron. Nuestro Dios ya había provisto de gran bendición, por eso era un año esperado y ansiado. ¿Qué pasaba? La gente que se endeudaba estaba proyectándose al año del jubileo, posiblemente, ¿no? Porque cada 50 años, o sea, cada 7 por 7, cada 49 años, el año 50 se proclamaba el año del jubileo. Era el año de la recuperación de todas las cosas. Era el año de la restauración de todas las cosas a su condición original. Cuando Cristo viene y comienza a leer la Escritura en Isaías capítulo 61, y Él dice: he venido a proclamar
el año del jubileo. Pero no está proclamando el año del jubileo para Israel. Él está proclamando el año del jubileo para la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, por causa del pecado, se convirtió en un esclavo. Porque el hombre, por causa del pecado, perdió esta tierra, perdió la tierra que Dios le concedió. Porque el hombre, por causa del pecado, se involucró y fue esclavo en muchas áreas. Se hizo esclavo del pecado también. Y proclamar el año agradable es proclamar el año de la libertad, que no es específicamente 2015, sino que desde que Cristo resucitó hasta nuestros días, todos los días es proclamado el año agradable para la vida de mucha gente. La gente necesita saber que hay un día que Dios ha separado para traer libertad en su vida, para reconstruir y restituir todo lo que el hombre había perdido. No importa si el matrimonio está mal, Dios lo va a restaurar, porque Él ha proclamado el año agradable. No importa si tienes deudas, Dios te va a proveer para que las canceles, amén, porque las tienes que pagar, amén, pero Dios te va a proveer. No importa tus circunstancias, no importa lo adverso que pueda haber sido tu vida, hoy es el día del jubileo. ¿Cuál es ese día precioso? Es el día en que Jesús entra a la vida de una persona que cree este evangelio.